Muy buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a esta semana número 12, de hoy lunes 17 de agosto del 2020. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden estar haciendo a través del chat, no olvidarse de las tareas que están programadas y que tienen que entregarlas. Vamos a ver ahora sobre una de las partes que complementan los proyectos, como son las viabilidades. En este caso vamos a ver la viabilidad técnica y también el estudio de mercado, también conocido como BDC, que es un primordial para la evaluación de los proyectos, es decir, determinar si este se requiere o no requiere hacer desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial y demanda. Decía en algún momento el ex rector de la Universidad Técnica de Loja, el señor Víctor Hugo Jaramillo, indicaba que la sociedad y los trabajos que deben hacerse son acciones y los proyectos no solamente debe llegarse a la parte de diseño, sino también debe llegarse a la parte de desarrollo, ¿no? Bien. El punto de partida para el análisis técnico es tener claro inicialmente un FODA, ¿sí? En algún momento, si ustedes se recuerdan, en la explicación del marco lógico, había un ejemplo en donde nosotros hacíamos un análisis FODA, viendo cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y también las amenazas que pueden haber dentro del contexto en la que se va a desenvolver el proyecto. En este sentido, se puede también asimismo observar que también es importante realizar el análisis involucrado, que ya también, pese a que se lo hizo previamente en la etapa de diseño, estamos también con la etapa comercial técnica, posteriormente veremos la financiera, económica, la institucional o reconocimiento institucional que le llaman ustedes, algo de ambiental y de género. Si bien es cierto que esto muy poco ustedes le ponen atención, directamente pasan al diseño y de una manera subjetiva dicen si es viable, si es factible el proyecto, pero no lo fundamentan técnicamente. En cuanto al análisis técnico, ese análisis involucrado es importante para establecer cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas identificados y considerar todas las percepciones y actitudes, así como qué conflicto me puede generar dentro de previamente el diseño y posteriormente en el desarrollo del proyecto. Este estudio tiene importancia puesto que me permite establecer ya prácticamente la generación primero de gastos o de inversiones y luego los ingresos potenciales que pueda tener el proyecto para de esa manera también darle sostenibilidad al mismo. La viabilidad comercial, pues, en cambio, me ayuda, me permite establecer demostrarle al cliente que básicamente nosotros podemos darle ciertas ampliaciones de ingresos que puede tener el cliente con su negocio. Y además, con eso vamos a determinar la necesidad implícita que pueda tener en este caso el proyecto, ¿no? De acuerdo a la demanda, de tal forma que, por ejemplo, yo voy a determinar el ancho de banda o voy a poner internet en un cyber, debo tener claro cuál va a ser la capacidad
de ancho de banda que yo requiero para mi cyber, dependiendo la demanda respecto a la cantidad de clientes que tenga, entre otras cosas. Entonces, es para eso y básicamente poder tener siempre un aforo de lo que tenga que ver con el despacho al cliente y la atención al cliente. Sin embargo, ustedes que están emprendiendo deberían empezarse a dar cuenta y preguntarse esas 5 preguntas que tenemos planteadas allí, responder a las mismas. Bueno, ¿qué quiero vender? ¿Cuál va a ser mi línea de acción? Voy a trabajar como técnico, voy a trabajar como un profesional que brinda desarrollo de aplicaciones, un profesional que brinda servicios de tecnología, entre otras cosas, ¿no? Entonces, deben tener ustedes claramente especificado si el producto o el servicio que van a dar es tangible o es intangible. ¿Cuál será el tamaño de lo que voy a vender? Me refiero, si yo voy a vender computadoras, saber, bueno, voy a hacer un negocio pequeño o voy a hacer un negocio grande. Si mi proyecto de desarrollo lo quiero hacer solamente empresarial o lo quiero hacer para vender como producto masivo, ¿dónde venderlo? Vendo mis servicios profesionales, lo hago de manera virtual, lo hago de manera presencial, pongo algún local, en fin, ¿no? Deben saber dónde va a estar localizado. ¿Cómo venderlo? ¿Por qué medio lo voy a vender? ¿Sí? ¿Por qué medio lo voy a vender? Y lo que el primero pregunta siempre, y yo lo he puesto de último, es los beneficios del producto o servicio. El cliente pregunta, ¿cuánto me costará? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Esas son las cosas que normalmente el cliente lo empieza a establecer. Bien, entonces hay que responder a esas preguntas. Bien, en este sentido, el tamaño del proyecto que está relacionado con el diagrama de acción del proyecto y adicionalmente a esto, con la situación de cómo vamos nosotros a determinar mi diseño, es decir, ¿va a ser mi proyecto pequeño, va a ser mediano o va a ser grande? Me va a maximizar el dinero de inversión que se quiere inicialmente. Yo no puedo dejar, por ejemplo, un centro de cómputo, por ejemplo, o un data center a medias. A ver, lo voy a hacer de 5 metros por 5 metros. Ah, pero ahorita no lo voy a hacer, no voy a poner equipamiento, solamente la infraestructura física. Pero tengo que pensar a futuro, ¿cuánto me va a costar mi equipo? Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar mi equipo? Reitero, entre otras cosas. Es importante también porque esto me va a incidir en los cálculos de los costos y de financiamiento. En cuanto a la localización del proyecto, más que todo si van a poner algún punto de venta, alguna oficina, deben darse cuenta que esa oficina tenga facilidades de parqueo, si es que el cliente en vehículo propio, debe tener facilidades de movilización o de transporte, si es que tengo que movilizarme, estar en un lugar seguro, en donde el cliente pueda ir con confianza a hacer sus equipos, a hacer su trabajo, pero los requeridos. Debo ver que en el lugar que esté en mi local, localizado, sepa cómo ubicar mi letrero, si no hay un árbol que estoy obstaculizando, en fin. Normalmente, a nivel teórico, en Chile existe para los emprendimientos de localización de negocio aproximadamente 753 factores. No permiten que pongan locales del mismo tipo cada 500 metros, ¿sí? Mínimo. Aquí encontramos que tiene locales uno a continuación de otro a nivel de emprendimiento, ¿sí? Reitero, de manera teórica. También es importante ir analizando el mercado, En el mercado van a tener 5 actores, ¿sí? Va a tener un consumidor, va a estar dentro de un contexto externo que no puede controlar ni precios, ni va a poder tampoco controlar las inflaciones, no va a poder controlar lo que los proveedores y competidores y distribuidores hagan.
Muchas veces el consumidor va directamente al distribuidor, pero el distribuidor le dice, no, vaya con el proveedor. Con la competencia, que es el otro proveedor, y más que todo proveedor competidor, ustedes no peleen, siempre busquen alianzas de que establezcan relaciones para que vaya en función de un mejor bienestar de todos ustedes dentro del negocio que emprenden. Bien. Hay muchas técnicas, ya no me estoy refiriendo al planteamiento de objetivos, sino para lograrlo, para conseguirlo. Hay muchas técnicas. Entre ellas es importante la viabilidad técnica para establecer la eficacia del proyecto propuesto. Tenemos también asimismo las especificaciones en cada una de las áreas y también de cada especialidad de la área como componente del proyecto. Dice que cuando no se realiza el estudio de viabilidad, más que todo el tipo técnico, es concluyente. Es decir, yo no puedo estarme inventando, no puedo estar improvisando. Hay que buscar las opciones más eficaces para que le den datos para que puedan tomar decisiones. También no quiero utilizar ya la palabra importante. Todo lo que se tiene que ver en proyecto es importante. Por algo, las metodologías, quienes inventaron todo este proceso, las pusieron por algo, ¿no? Es importante. Entonces, miren ahí. El plazo es clave para el cliente. No establezca plazos audaces. Muchas veces, por querer congraciarnos con el cliente, nosotros le decimos plazos de tal manera que cuando queremos captar al cliente, lo primero que hacen es decirle, le entrego tal día, cuando realmente no lo van a poder cumplir. Como dice ahí, el término es lo primero. Sí, el término es lo primero. Miren, aquí como ven, ya viene el plazo, viene el dueño a ver su producto y se encuentran que el barco todavía no está terminado. El barco no está terminado. El análisis técnico también me genera un efecto económico en el estudio. ¿Sí? Ya cuando empiezo, estamos entusiasmados haciendo el diseño y la parte técnica, todo, viendo todo, la factibilidad, la viabilidad, pero cuando empezamos a establecer ya, oye, ¿cuánto va sumado el costo? Nos damos cuenta entonces que en ese momento ya nos asustamos cuando vemos que el costo es bien elevado. ¿Sí? O cuando les dicen, haga el presupuesto, y nosotros como que nos dieran una tarjeta ilimitada y empezamos a tarjetear. Más o menos eso suele suceder. Hay que ser óptimo, es decir, tienen que optimizar recursos. El hecho de que le den una tarjeta de crédito ilimitada no significa que pueden poner lo que quieran. No significa que pueden comprar lo que quieran. Porque si no, el proyecto se me encarece. Y eso puede llevar al fracaso. Vean las alternativas tecnológicas a nivel de hardware, de software, que es necesario utilizarlo dentro del proyecto. ¿Sí? O lo hacen manual o lo automatizan, o hacen un mix, ¿no? Y pueden hacer los diseños en procesos para ir primero y poco a poco pasando lo manual a lo automático hasta lograr una integralidad 100%. Y con esta lámina lo que quiero ilustrar es que en la parte técnica del análisis del proyecto, siempre, primero, habrán riesgos que a veces no nos damos cuenta y aparecen, pero tenemos que controlarlo. O también se va a encontrar que dentro del contexto van a haber personas, van a haber un sinnúmero de involucrados que puedan hacer lo que está haciendo este pájaro carpintero, ¿no? ¿Sí? Es decir, va a tirar abajo, va a querer tirar abajo el proyecto de manera íntegra. Bien. Quiero hacer bastante énfasis en esta lámina. Bien. Por favor, métase en la cabeza, métase en la cabeza. Ustedes no solamente serán ingenieros, tienen que demostrar que son ingenieros. Ser ingeniero no solamente es ponerme a diseñar, ponerme a desarrollar, poder implantar, lotería, sí me funcionó. Tienen que saber documentar. Primero. Segundo, yo necesito, o ustedes necesitan hacer estas tres cosas. ¿Sí? Tienen que saber hacer estudios de ingeniería. A ver, no me refiero al estudio del diseño, sino cuando yo estoy diseñando, tengo que hacer un estudio de ingeniería.
Sí, a ver, analizo, sí, no, ¿por qué? ¿Por qué escojo esto? ¿Por qué escojo lo de acá? ¿Por qué es compatible o no es compatible? Hago un análisis técnico de ese estudio técnico. ¿Sí? Del trabajo de ingeniería sale un estudio técnico y tengo que analizarlo. ¿Sí? Ahí como está el lápiz, si se dan cuenta, el estudio de ingeniería es escribir, tengo que calcular, ¿sí? Ya está hecho el producto y tengo que ver cuál seleccionar para la toma de decisiones del estudio técnico, lo analizo, ¿sí? Como ven aquí en esta gráfica, con explicaciones, entre otras cosas. No es el simple hecho, como quien dice, yo voy a jugar fútbol, me meto a la cancha y me pongo a correr por correr, no. Tengo que saberme ubicar. Es más o menos como cuando la persona no está acostumbrada a jugar con árbitro. Corre, corre y a cada ratito le ponen, le cantan, le pitan offside, fuera de juego. ¿Por qué razón? Porque siempre estuvo acostumbrado a jugar de una manera informal. Entonces hay que saberse ubicar. O le dicen, a ver, tú vas a jugar defensa y cuando conoce va a la delantera, le deja botar el puesto. Así es el estudio técnico, a nivel de ingeniería, a nivel de análisis, entre otras cosas. Bien. ¿Qué objetivo se quiere lograr establecer con el estudio técnico? Primero que yo tengo que determinar un enfoque para poder generar mi producto o servicio. Tengo que analizar y determinar a priori, inmediatamente, el tamaño óptimo. El tamaño óptimo. Esto es más o menos como cuando un niño va creciendo, ¿no? A un niño sírvale la cantidad de comida que él requiere. Si le pone bastante, él no se va a avanzar. A un adulto, si le ponen poquito, le va a hacer falta. Eso se llama óptimo. ¿Sí? Eso se llama óptimo. Por ejemplo, si me dicen que la velocidad fuera de la ciudad, que es máximo 90, 100 kilómetros por hora, no puedo ir más allá. Si el documento me dice no utilizar a una temperatura mayor que 100 grados centígrados, por algo lo pone el fabricante. Si me dice el fabricante que no amontonar cajas de más de 5 kilos, tengo que hacer caso a ese tamaño, por algo me lo están diciendo. Y además me permite determinar información, me permite determinar la cuantificación de la información. Bien. Voy a pasarle, a ver si me haces acuerdo, Kelly, de un proyecto que tengo de electrónica y de CCTV, para que se den cuenta la información que se genera desde el punto de vista, como teníamos acá, con trabajo de ingeniería, de análisis y de estudios. ¿Sí? Y que vean que eso también me genera dinero, me genera ingresos. Bien. Si hay preguntas, por favor, pueden irlas haciendo a través del chat. Hay que ser sustancial en diseñar lo necesario. Diseñar lo necesario. Ejemplo, muchas veces a nuestros hijos o a ustedes mismos le han dado un billete de $20. Toma para que vayas y te compres una cola. Pero sucede que no se compra una cola, se compra varias colas. Oye, pero tú me diste $20, sí, pero debiste haber optimizado tantas colas que tomaste. ¿Sí? O de repente les dan apertura con una tarjeta, pero sucede que utilizaron más de lo recomendado. Por otro lado, durante el estudio técnico, observen esto, miren, desde la edad de piedra hasta la época de la informática. ¿Sí? ¿Qué hay de común allí? Que tienen un usuario y tienen un instrumento. Y sucede que siempre vivimos haciendo lo mismo con cualquier instrumento y cualquier usuario en cualquier época que sea. Entonces, lo que ha ido es evolucionando la herramienta. Lo que ha ido evolucionando es la herramienta de lo manual a lo automático, entre otras cosas. Ya no sé ni si estamos en la tercera, cuarta, quinta ola de la era tecnológica. Bien. Cuando empiezo a establecer el estudio técnico, tengo que ver las opciones para que me permita el logro de los objetivos. Miren allí ya esa... observamos en esa obra terminada que no fue coherente, no coincidió ni el que arrancó de la izquierda ni el que arrancó de la derecha, o de norte a sur. Pese a que se puso un responsable, no hubo la comunicación adecuada.
Entonces, hay que ver si aplican un trabajo en grupo o aplican un trabajo en equipo. En cuanto a los avances de estudio de ingeniería, deben analizar las diferentes condiciones. Todas las condiciones tienen que ustedes analizarlas, ver qué tiempo se demoran, cuál es la mejor opción, ver cuál es lo que me sale mucho más barato, pero en buenas condiciones técnicas, donde consigo mano de obra buena a más bajo costo y también los recursos materiales. Cuando ustedes vieron matemáticas, les decían simplificar la siguiente función y les daban una expresión grande y terminaban en una expresión pequeña. Eso significa que con la misma cantidad de material o con diferentes cantidades de materiales, el significado es lo mismo. Esa es la optimización de mis recursos. Y para determinar la función de la producción, ¿sí? Para determinar la función de la producción. Por ejemplo, se me ocurre, yo digo, a ver, voy a poner internet en mi casa. Internet. Voy a poner DirecTV. Disque para ver películas. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, contrato Netflix, Spotify. Miren, 4 recursos. A la final, con internet, Netflix, yo puedo eliminar el Spotify y puedo eliminar el servicio de DirecTV. Porque quiero ver películas, lo puedo ver en Netflix. Quiero escuchar música, de pronto en internet pongo YouTube, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso sería optimizar y ver lo que es más conveniente para el beneficio de la obra, del proyecto. Hay ciertas características en la parte técnica que deben ver los requerimientos, todos los requerimientos, requerimientos de usuario, requerimientos de cliente, requerimientos de hardware, de software, entre otras cosas. Hacer cada uno de los análisis y establecer el AYUC. Ejemplo, que el AYUC significa la implantación, ubicación. Yo tengo que saber, si me dicen, ármeme un data center, yo tengo que saber dónde ubico el data center. Lo pongo lejos, lo pongo en un lugar intermedio, lo pongo en los extremos. ¿Dónde lo pongo? Primero. Segundo, dentro del data center, ¿cómo y dónde ubico los equipos? Eso significa la implantación, la ayuda. De esa manera, yo dimensiono las necesidades de espacio y que me permitan dar operaciones óptimas. Entonces, eso es característico en los diseños. Bien. La importancia del estudio técnico me permite cuantificar las necesidades, todos los requerimientos. ¿Sí? Me permite cuantificar las necesidades. Me permite determinar costos, me permite su influencia proporcional sobre todo inversiones, beneficios, entre otras cosas. Bien. También dentro de la parte técnica tengo que ver el enfoque del estudio. Eso me permite posibilidad de conocer todas las materias primas y los insumos del proceso. Aparte de eso, yo tengo que caracterizar las especificaciones técnicas de cada uno de ellos y me permite determinar el tamaño del proyecto. La localización debe ser parte de un proceso integrado. Integrado, es decir, no es que tengo el data center aquí en este lado, en una esquinita pongo el servidor, pero fuera de ese lugar pongo los equipos auxiliares. O sea, deben estar integrados, probablemente de forma independiente, sí me funcionan cada uno de ellos, pero cuando ya los integro, me va a arrojar errores o incompatibilidades. Bien. Hay que también considerar ciertos aspectos concluyentes, ¿sí? ¿Entre qué? Entre que la viabilidad técnica también me permitirá demostrar y justificar la alternativa técnica mejor desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico. Me permite tomar decisiones en base a las necesidades de capital y de mano de obra. Y además me permite proporcionar información financiera. Miren que no todo es técnico, no todo es que me está funcionando bien el software. Bueno, ¿qué base de datos va a utilizar? ¿Cuáles serían los recursos? Entre otras cosas. También yo puedo tomar decisiones, más que todo en conjunto, cuando aprendo a distribuir la vinculación entre todas las viabilidades de un proyecto. ¿Sí? Es decir, el estudio técnico prácticamente es la base para poder ir controlando, ir evaluando, ir monitoreando, ir haciendo ajustes
de correctivos ante fallos que puedan darse por defecto o que puedan darse por situaciones que desconocemos. ¿Sí? Hay afectaciones económicas en el estudio técnico, porque como les decía, puede ser muy bonito todo, pero cuando ya vemos el presupuesto, se tiró abajo el proyecto. Me ha tocado, ¿sí? El cliente viene entusiasmado, te dice, quiero hacer esto, quiero lo de aquí, quiero lo de allá. A veces ellos no tienen la magnitud de los costos. Y uno empieza a analizar todos los requerimientos que él hizo, los empieza a enlazar, a hacer un solo sistema integrado, y cuando ya saca en conjunto el presupuesto total, el cliente dice, ya no lo voy a hacer, porque se da cuenta que el efecto económico fue alto respecto al estudio técnico. Es decir, quería bueno, bonito y barato, o bueno y bonito a bajo costo. Y no fue así, no era así. Entonces, el proceso productivo implica todo ese tipo de características, inclusive hasta lo de los ingresos que me va a generar el proyecto. Bien. Vuelvo a recordar todos los análisis que deben hacerse en los proyectos. Reitero, ustedes quizás lo vean ahorita como un poquito monótono la clase, ¿no? Pero hago hincapié porque en los actuales momentos, lógico está, si es que ustedes van a trabajar tal como lo están haciendo ahora, pero si ustedes no se proyectan a tener un estatus profesional de mayor envergadura, entonces allí sí van a requerir de todo esto, porque esto paga. ¿Sí? Hacer este tipo de análisis son documentales, son teóricos, pero son en base al trabajo de estudio de ingeniería, de análisis de ingeniería, y además de todo ese diseño que ustedes realizaron. También pueden cobrar por trabajos intelectuales. Realmente en los proyectos, en los análisis, nos vamos a encontrar, como lo dice allí, el diagrama universal. Teóricamente no sabemos si funciona. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta cuando ya esté implantado y echamos a andar. ¿Sí? En lo personal, yo creo que a ustedes también les ha pasado, a mí también me ha pasado, cuando ya está todo instalado y vamos a encender y a probar los equipos. Y uno en ese momento, peor si están presentes los dueños, quisiera que todo funcione sin fallos algunos. Bien. Vamos a ver ahora el análisis del tamaño. ¿Sí? Ya no el estudio técnico, sino el análisis del tamaño. El análisis del tamaño, en cambio, me va a permitir pronosticar, imaginarme lógicamente, no como brujo, pero sí con una lógica creativa de el nivel de las inversiones, y esto es lo que quiere el cliente. Bueno, ya me cuesta tanto el proyecto, ¿y yo qué gano? Tiene que demostrarle la rentabilidad. Ojalá esperemos que antes de que termine el semestre les pueda mostrar un sistema que estamos terminando como una tesis, una modelación teórica mía, en donde yo puedo determinar un análisis financiero y económico del proyecto, pero le puedo determinar la rentabilidad de ganancias al cliente. Eso es importante. El cliente no solo hay que demostrarle que funciona bien, hay que demostrarle que ese funcionamiento adecuado, ese funcionamiento correcto de ganar tiempo de procesos manuales a procesos automáticos, le está generando más ganancia empresarial. El tamaño es función de tres cosas. El tamaño es función de la capacidad de producción, es decir, cuántos clientes puedo atender por hora, por minuto, por semana, por día, por mes. Es decir, en función del tiempo y en función de toda la operación conjunta. Es decir, debo considerar estos tres factores para establecer el tamaño del proyecto. También hay que establecer los factores muy importantes dentro del análisis del tamaño. Esto es como una rosa de los vientos, si ustedes se acuerdan de esa figurita. Bien, yo debo partir con un plan estratégico. Ya una vez que empiezo a operar, debo tener un plan estratégico comercial, tengo que establecer las características y tamaño del mercado, es decir, qué parte del pastel o de cliente me va a tocar. Debo tener, saber con qué tecnología voy a implantar, con qué tecnología voy a trabajar, cuáles serán mis suministros, insumos, la localización del proveedor y transportación hacia el lugar donde se requiere, los costos de inversión y costos de operación. Lógicamente debe haber un financiamiento para toda la organización. Entonces, esos son factores que determinan básicamente mi estrategia. Las características y tamaño del mercado va a depender
de los periodos. Acuérdense que van a haber temporadas altas y temporadas bajas, ¿sí? Es decir, yo voy a darme cuenta cuándo mis equipos están siendo utilizados al 100% y cuándo no. Bien, por ejemplo, un cyber, si yo pongo un cyber cerca a una universidad o una escuela, lógicamente las temporadas bajas es cuando no hay clase. Es cuando no hay clase. Las temporadas altas cuando hay clase, entre otras cosas. Bien. Adicionalmente, la demanda actual y futura que preveo que puedo tener, va a haber variaciones en los ingresos, van a haber variaciones en los precios, porque probablemente se pongan promociones, descuentos, van a tener cierta afectación de acuerdo a la parte demográfica, ¿sí? Si tu focus group o clientela, dependiendo de qué estatus va a ser, ¿sí? Vamos a determinar adicionalmente ciertas situaciones de cambio geográfica, de distribución. No es lo mismo atender un proyecto en el centro que en un lugar periférico, y también me va a influir el tamaño de los costos y de las promociones que yo pueda tener, dependiendo del tipo de mercado que se tenga en ese momento. Y tengo que buscar proveedores, tengo que buscar quién me cotiza un mejor precio. Bien, también tenemos cuál es la situación ideal para determinar el tamaño del proyecto. La situación ideal es, como dice ahí, el tamaño propuesto no debe ser mayor que la demanda. Es decir, yo no puedo poner, suponiendo que hay 5 clientes y voy a poner 6 máquinas. ¿Para qué pongo 6? Si lo que máximo puede venir son 5. ¿Sí? Además, se espera que el mercado y la cantidad demandada sea superior al tamaño mínimo económico del proyecto. Es decir, preferible que haga falta y no que sobre. Porque ese sobrante me está generando un costo extra. Hay situaciones básicas de mercado que deben considerar para su tamaño, en donde ya los mencionaba. Si yo tengo, en este caso, suponiendo, tenga 3 ponchadoras en el local de mi servicio, pero me voy a dar cuenta que casi no hay trabajo de infraestructura, entonces ¿para qué voy a tener 3 ponchadoras? Más o menos se refiere a eso. Bien. Vamos a finalizar con esta partecita, con el análisis de la cantidad demandada proyectada. A ver, yo quiero vender a 5 clientes, pero quiero seguir incrementando, que después de un mes, después de 2 meses, después de 1 año, 2 años, ya no vengan 5, sino vengan 8. Entonces hay que seleccionar los distintos tamaños, tengo que verificar las relaciones competentes de cada una de las competencias, tengo que ver si el tamaño es igual o es diferente, puntos de venta y además horarios de atención. Entonces todo eso deben considerar dentro de la parte del estudio de mercado. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Con esto pues estamos finalizando la clase, determinando primero la parte técnica, determinando la parte de mercado y determinando la parte de los diferentes análisis de viabilidad que se pretende establecer que su proyecto lo tenga de esa forma. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿preguntas? García Parrales, ¿alguna pregunta? Ninguna en el momento, ingeniero. ¿Y por qué no escriben por el chat si no hay? Enzo, ¿algún comentario que puedas aportar? Enzo. Todo claro, ingeniero. Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues se les agradece por su atención. No olvidarse de las tareas. Por favor, prohibido perder semestre, prohibido perder semestre. Hay algunos que ponen solicitud para perder. Entonces, a ponerse las pilas. Pasen bien, que pasen una buena noche. Cuídense. Un abrazo. Listo, ingeniero. Hasta luego. Igualmente. Igualmente, ingeniero. Pase bien. Okay.